Hola a todos, buenas. Aquí grabando un vídeo rápidamente porque hay una parte que os tengo que contar interesante y por ello no me voy a poner webcam hoy, ¿vale? No me voy a poner webcam. Solamente os quería grabar un poquito el juego de Cell to Singularity porque hay un evento que se acaba, como veis, en apenas 2 horas y no sé si me va a dar tiempo de abrir hoy directo o no. Entonces, bueno, quería grabar este pequeño cachito porque me parece interesante, ¿vale? El objetivo de esta misión es lo que han llamado en Cell to Singularity la vida después del apocalipsis, ¿vale? Y es una de las cosas principales que se está tratando, es explorar la extinción masiva. Entonces, os comento, empezamos con Luca, ¿vale? Luca es el último antepasado común universal, ¿vale? Luca, en inglés Last Universal Common Ancestor, es el primer microbio del que desciende toda la vida actual. Su ADN se transmitirá a través de una serie de especies en evolución que sobreviven a cada extinción, de manera que como lo hacen en cada extinción, significa que van evolucionando. Y 3.000 millones de años más tarde, los genes de Luca están en nosotros, en cada uno de los seres vivos, ¿vale? Entonces aquí tenemos a Luca. Antes de Luca incluso aparecía la joven Tierra, que era un planeta de extremos. Su superficie oscilaba entre una bola de fuego volcánica y una bola de nieve helada del polo a polo, ¿vale? De un extremo al otro, y vuelta a empezar continuamente. A pesar del caos, un limo microbiano de cianobacterias logra salir adelante y le siguen células individuales con un núcleo que son las primeras células eucariotas. Eso será un montón de tiempo después. Pero el inicio como tal sí que fue, digamos, eso, ¿no? Luego ya efectivamente llegaría Luca, llegaría como el primer antecesor de todos los seres vivos, que aproximadamente, pues ya os digo que surgió hace unos 4, se estima que unos 4,5 billones de años. Hace aproximadamente unos 4,85 millones de años es cuando aparecen los mares de metazoos, que vienen fomentados por los trilobites, que son unos de los animales más exitosos que hayan vivido jamás. Sus cuerpos oblongos tienen una forma perfecta para sumergirse en el barro y esconderse de los depredadores. De hecho, prosperaron durante 270 millones de años más que los dinosaurios, para que os hagáis una idea. También está el tema de la explosión del Cámbrico, que es cuando los animales marinos desarrollaron tentáculos, garras, conchas y otras adaptaciones que transformaron rápidamente los mares y provocaron las extinciones de la primitiva vida ediacárica, que era la que había hasta este momento, ¿no? A través de la depredación y penetrando en sus hábitats del fondo oceánico y engullendo poco a poco la comida, ¿no? Esto es precisamente lo que nos lleva al final a tener los famosos mares de metazoos, que son animales multicelulares que se multiplican y diversifican con un salto evolutivo denominado la radiación del ordovícico, de la cual vais a poder ver, por ejemplo, esa explosión del Cámbrico. Ya hemos hablado de ella en el blog, gracias a Jesús Mesián, y los mares de metazoos también los veréis, esa radiación del ordovícico concretamente, que también está incluida en los mares de los metazoos, próximamente, de hecho, como en unas 2 semanas, en otro artículo de Jesús Mesián, y probablemente muchas de todas las cosas que vamos a ir mencionando ahora, ¿no? Forman los primeros arrecifes de coral, por tanto, repletos de vida. Las masas de tierra dispersas solo albergan plantas similares al musgo, que son las llamadas briófitas. Y por eso, precisamente, es por lo que esta fase se le llama el mundo de los trilobites, porque ahora dominan los trilobites en este mar de metazoos en varios miles de especies. De hecho, los euriptéridos, que son los escorpiones de mar, se dan un festín con las abundantes presas, al igual que los nautiloides o los nautilus, con sus tentáculos y bocas en forma de pico. Aparecen peces sin mandíbula que succionan el alimento abriendo así la boca. Y posteriormente llegaría el bombardeo de asteroides, ¿vale? Aproximadamente, que una de las grandes cosas que tuvo esta colisión de tantos asteroides es que la colisión masiva del cinturón de asteroides hizo que la Tierra tuviera lluvias de rocas desde el espacio durante 1 millón de años por lo menos, y el bombardeo no desencadenó, fijaos, una extinción masiva. En cambio sí que propulsó, o sí que impulsó,
el caos a las especies más resistentes a evolucionar y por tanto adaptarse más rápidamente. Por cierto, que por el Día Mundial de los Asteroides, el 30 creo que es de junio, si no recuerdo mal es ese día, vais a tener también un artículo especial que ha escrito nuestra queridísima Alexia Prieto Brito. También otro de los factores importantes fue la colisión continental. ¿Qué ocurrió entonces? A ver, la colisión continental básicamente es cuando dos masas de tierra colisionan. Los volcanes que arrojan carbono y azufre se elevan y se forman los montes Apalaches. Así el azufre provoca lluvia ácida que erosiona la roca y lava el carbono, además de que hay otros minerales que acaban en el mar por todo este proceso. El punto crítico del carbono realmente fue a partir un poco de este proceso, y es que los metazoos utilizan el aporte del carbono para formar las conchas de carbonato cálcico, como ahora por ejemplo lo pueden hacer las tortugas o lo pueden hacer por ejemplo los moluscos, ¿no? Pues bien, ya entonces lo hacían estos seres vivos. Cuando mueren, ese carbono se hunde en el fondo del océano y tras millones de años la transferencia de carbono del aire a las rocas del fondo marino alcanza el punto crítico, que nos lleva básicamente y poco a poco y progresivamente a lo que se conoce como la edad de hielo. Y no me refiero a Ice Age y la maravillosa película y todas las películas que hay, sino a otras cosas. Y si bien es verdad que en la edad de hielo era cuando se produjo que había menos dióxido de carbono en el aire y significó por tanto un mayor porcentaje de calor del Sol que se escapaba hacia el espacio. Esto hizo que la Tierra se enfriara más y el supercontinente de Gondwana se congela por tanto en el polo sur, de manera que el nivel del mar cae en picado y comienza así una glaciación que duraría varios millones de años, que es realmente el momento en el que se ambientan las famosas películas de Ice Age. En cuanto a los océanos anóxicos, es decir, los océanos que no tienen oxígeno en grandes cantidades, son porque las especies más resistentes, que precisamente son las que se adaptaron al hielo, ¿vale? Las que se acondicionaron a esas condiciones tan extremas, entonces los volcanes vuelven a poner a la Tierra en modo invernadero también, porque, como os digo, antes era un poco mundo de contrastes. Los glaciares, por tanto, se derriten en ese punto cuando se empiezan a activar los volcanes y el nivel del mar vuelve a subir. Las corrientes se ralentizan, el agua es más cálida y se vuelve incluso anóxica. Anóxica quiere decir que es pobre en oxígeno, ¿vale? Y eso implica, por tanto, que la vida que prospera con el oxígeno se ahoga hasta morir. Y por todo este transcurso de la historia es irónicamente por lo que llegamos hasta la extinción del Ordovícico. La extinción del Ordovícico fue un evento que ocurrió precisamente a finales del Ordovícico, que ya os he dicho que hablaremos de ello próximamente en 2 semanas, y de hecho fue la primera extinción masiva porque fue entre el 82 y el 88% de las especies las que desaparecieron. Así que los mares poco profundos se secan, los arrecifes de coral quedan devastados y las extinciones masivas en este océano profundo hacen incluso que colapse toda la cadena alimentaria. Así que la Tierra como tal, como planeta, tardará hasta 5 millones de años en recuperarse del todo. Así que de todo esto ya lo contaremos un poquito más en detalle, ya os digo, en el artículo de Jesús Messián. Pero curiosamente, gracias a la extinción del Ordovícico, otra vida se abrió camino, y es que a medida que la vida comienza a prosperar de nuevo en el periodo del Devónico, del cual también ya hablaremos en el futuro, los arrecifes de coral se extienden por los mares a lo largo de millones de kilómetros cuadrados. Y ahora este es un mundo de pescadores, ¿vale? De pescado come pescado, literalmente. Es la era de los peces. Y los peces, de hecho, de grandes mandíbulas y fuertes corazas, los llamados placodermos, que ahora los veremos, llevan la caza a niveles de gran ferocidad. Aquí tenemos a los placodermos que de hecho llegan a gobernar los mares, blandiendo un arma que cambia las reglas del juego hasta el momento, y es que tienen mandíbulas enormes con afiladas cuchillas que cortan como guillotinas. Una articulación de hecho en el cuello en forma de bisagra permite una enorme apertura de la boca y cerrarla con una fuerza suficiente como para aplastar y quebrar huesos, lo cual, como comprenderéis, para un depredador es esencial. Así que los placodermos rompen un poco la dinámica. Si seguimos precisamente con los placodermos, curiosamente, atraídos por las plantas o insectos que pululan por la tierra, se acaban convirtiendo también en esos primeros animales
en volar, ya sea persiguiendo a esos insectos o huyendo de los depredadores del océano, los primeros animales tetrápodos, por tanto, que empiezan a colonizar la Tierra y empiezan a caminar sobre ella, son un salto evolutivo gigante que aparecen. Como tal, de hecho, aparecen paralelamente, como os digo, porque son los tetrápodos, aquellos que conquistan realmente la Tierra. Su esqueleto vertebrado tiene espinas dorsales en forma de puente que soportan al final su peso en extremidades articuladas con varios dedos para la locomoción y cuellos flexibles para mirar a su alrededor. Pues estos mismos resulta que se encuentran ya en una tierra, en una tierra entonces muy primitiva, donde la evolución de los troncos y las raíces permiten que los primeros árboles altos formen vastos bosques en los continentes de Gondwana y Euroamérica. Así, las raíces acidifican y erosionan la roca, incluso formando un suelo rico en nutrientes, por lo que la liberación de nitrógeno y fósforo resulta ser un problema para ese momento. Y así el plancton asesino también surge, porque claro, en plena era de los peces resulta que el nitrógeno y el fósforo fluyen en los ríos y océanos a escala mundial. Esto también ocurre hoy día. Pero este festín químico estimula en ese momento la proliferación del plancton y diminutos organismos, al final es lo que es el plancton, son pequeños diminutos organismos que flotan en la superficie. Y su crecimiento excesivo bloquea al final tanto la luz del sol y hace que en ese momento el agua se vuelva anóxica, que era lo que comentábamos antes, lo que crea zonas muertas en el océano. Esto hace que haya periodos de calentamiento global que se alternan con edades de hielo en las que los frondosos bosques enfrían el planeta y absorben el dióxido de carbono, mientras que el propio cambio climático de esta misma época y otras tensiones harán que las especies mueran en distintos pulsos, es decir, en distintos booms, con dos grandes picos, el evento del Kellwasser y el colapso de Hagenberg, ¿vale? Son dos grandes momentos que ya los estudiaremos un poco más, y eso al final es como el antecedente de la segunda extinción masiva que destruye hasta el 79-87% de todas las especies que ocurre en la extinción del Devónico. Y de hecho es un sorprendente dato que el 96% de los vertebrados marinos había desaparecido para siempre en este punto, incluidos los famosos placodermos que hemos visto antes. Solo sobrevive, por tanto, el 1% de los enormes arrecifes de coral y tardarán hasta 100 millones de años en recuperarse. Y ahí llegamos y hacemos otro saltito hasta la vida en Pangea. Y es que Pangea, que son los continentes de Gondwana y Euroamérica, chocan formando un supercontinente, ¿vale? Hasta el momento teníamos a Gondwana y Euroamérica. Cuando por fin chocan, por movimientos de placas tectónicas, se confiere este planeta en el que nosotros decimos que la configuración de la Tierra en ese momento se llamaba Pangea. Y es que hay unos cuantos tetrápodos en esta época que eran supervivientes y dan lugar a la sorprendente gama de vertebrados, los llamados sinápsidos, por ejemplo. Y por primera vez la vida terrestre es tan rica y diversa como la vida oceánica. Es la primera vez en la historia que ocurre. Por otra parte tenemos el mundo de los vertebrados, por tanto, ahora ya como dominadores, son los antepasados de todos los vertebrados terrestres, estos tetrápodos que hemos mencionado antes, tales como los vertebrados terrestres que tenemos hoy en día, ¿no? Los reptiles, las aves y los mamíferos. Pero al principio la distinción, y ahí yo metería anfibios también, pero al principio la distinción no está muy clara, claro. El Dimetrodon, por ejemplo, es un sinápsido con una vena en la espalda, que es este que te intentan representar aquí en este esquemita, ahora lo vemos. Pero básicamente parece un reptil, pero tiene dientes en forma de daga, como los colmillos de gatos o de perros, por ejemplo. En esa misma época, más o menos, aparecen también en el norte de Pangea la corteza terrestre que se va abriendo y expulsa sus tripas fundidas durante casi 1 millón de años, generando megavolcanes. Así que la llanura de inundación de esa lava continental, ahora llamada de traps siberianos, crece hasta formar un área del tamaño de Europa, para que os hagáis una idea de lo grande que era. Y eso también provoca inevitablemente una ceniza tóxica, es decir, más letales que las inundaciones de lava son las nubes de ceniza tóxica que rodean a ese globo, y son de hecho de una composición mortífera debido a la composición química de la propia corteza del norte de la Pangea. Una de las mayores erupciones volcánicas de la historia de la Tierra ocurre en uno de los peores lugares posibles, por tanto.
¿Qué ocurre con todo esto? Que llega la destrucción del ozono. La corteza del norte de Pangea contiene sal de mares que se ha secado. La sal ardiente destruye la capa de ozono y el gas atmosférico que protege la vida de los rayos ultravioleta, del sol precisamente, esos rayos ultravioleta, acaban dañando tanto el ADN de los seres vivos y causa cánceres, mutaciones, enfermedades y esterilización incluso. La lluvia ácida también se ve provocada por todas estas erupciones que lanzan hasta 4.000 toneladas de azufre al aire, por eso el dióxido de azufre resultante crea una lluvia ácida que acaba envenenando la Tierra y el agua en todo el planeta, lo cual también provoca grandes muertes, obviamente. Y las bacterias del océano generan sulfuro de hidrógeno, lo que hace que el agua sea tóxica. Y en última instancia, también cabe destacar el síndrome Hammock del carbono. Y es que el carbón, el petróleo y el gas son subproductos al fin y al cabo del carbono procedente de animales y de plantas muertos. En Pangea se había acumulado en la corteza desde la época del Cámbrico una gran cantidad y cuando el magma hace que se incendien, claro, obviamente, el carbono y el metano explotan al final en el aire. Eso acaba provocando que la Tierra se caliente más de lo que la vida puede soportar. Y todo esto en realidad, aunque todavía aquí no lo pone, y no sé si nos dará tiempo, yo creo que no, a verlo, por eso lo estoy grabando, todo eso va a llegar a esto de aquí, a la extinción del Pérmico. Pero ya os digo que no os preocupéis porque todo esto lo vamos a ver detenidísimamente con Jesús Mesián en el blog de Amo Neuroscience, así que por favor no os lo perdáis, que viene muchísima ciencia en los blogs y por supuesto en este pequeño vídeo que os he intentado hacer. Nos vemos prontamente. Chao, chao.